Amados hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo de reflexión que como cada miércoles tenemos para pensar, meditar y actuar a partir de la reflexión de un salmo, de una porción de los salmos. En este caso, lo que estamos revisando es el Salmo 119 y vamos revisando cada porción tratando de encontrar el corazón de Dios ahí y poder ser instruidos con la sabiduría de las Escrituras en lo que nosotros tenemos que hacer y pensar y creer. Así que entonces, bienvenidos, me da muchísimo gusto que estén entre nosotros, todos los que somos miembros de la Iglesia Dios es Amor, también aquellos que simpatizan con nuestra iglesia y los que nos ven pues más allá de nuestras áreas de influencia. Que el Señor les bendiga, traiga paz, gozo a sus vidas y a través de este tipo de actividades como las clases, las predicaciones que tenemos, sea edificada su vida y tome rumbo hacia lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a tener la reflexión ahora de la siguiente porción del Salmo 119 que venimos reflexionando poco a poco, y en este caso vamos a ir sobre los 8 siguientes versículos en esta sección del Salmo 119, del versículo 33 al 40, del 33 al 40. Antes de entrar a la lectura y a la reflexión, permítame hacer una breve oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das para reflexionar sobre los salmos y te ruego, como cada miércoles, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Bueno, pues entonces entramos a la lectura de esta maravillosa porción del Salmo 119. Acuérdese que estamos viendo las porciones según el alfabeto hebreo y que está dividido en las 22 letras del alfabeto en 8 versículos cada letra a manera de acróstico y le da un sentido de dirección a nuestra lectura. Empezamos ya con la primera sección que corresponde a la letra Aleph, la siguiente a la letra Bet, la siguiente a la letra Gimet, la siguiente a la letra Daet y ahora entramos a la siguiente porción que es la letra G o Hei, pero G. En realidad no ahora y no en este tipo de reflexiones particularmente, entramos en el detalle del significado de las letras y el valor que tienen las letras, tanto como la porción que contiene cada una de estas partes. Así que vamos a esta parte y voy a hacer la lectura cuidadosa de estos versículos, 8 versículos del 33 al 40. Yo le pido por favor que ponga usted atención. Si tiene una Biblia, la lea junto conmigo. Estoy leyendo, siempre lo haré, la versión Reina Valera 60. Así dice: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Bueno, pues hasta ahí tenemos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Ya le digo, estos versículos que estamos leyendo son los que corresponden a la meditación en este momento. Vamos a reflexionar sobre esta pequeña porción. No sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra o el concepto de avivamiento. Este tema de avivamiento tiene un sentido para nosotros los cristianos un poquito diferente a otras disciplinas o a otras áreas de la humanidad en donde se emplean las palabras como muchas otras palabras en términos generales. Como que nosotros como cristianos le damos un matiz distinto, tomamos a veces prestado del mundo algunas palabras o simplemente las tomamos de las escrituras y tenemos conceptos completos cuando utilizamos ciertas expresiones. A veces hemos escuchado pues la palabra avivamiento y viene a nuestra mente este tema de avivamiento y pensamos, ¿qué es el avivamiento? Bueno, pues se nos habla acerca de recobrar ánimo, de regresar, ¿verdad?, a una condición anterior, de poder tener el entusiasmo que nos caracterizó en algún momento o incluso tener el entusiasmo que nunca hemos tenido y que finalmente debemos de tener. De ahí que en la historia de la humanidad ha habido grandes esfuerzos acerca de algún tipo de avivamientos, ¿no? El mundo está en una situación muy deficiente, la moral de un país
país está relajada, una iglesia está cayendo en una zona de confort, no crece espiritualmente. Iglesias que crecen numéricamente, ¿no? De manera tremenda, pero espiritualmente están muy apagadas. Entonces utilizamos este tipo de expresión. La iglesia necesita avivamiento, el país necesita avivamiento, la nación necesita un avivamiento. Y entonces tenemos esta expresión como algo que necesitamos. No está lejos de la realidad. Si ustedes me preguntaran a mí si nosotros como iglesia, Dios es amor, necesitamos un avivamiento, estoy absolutamente seguro de que lo necesitamos. Pero no solamente nosotros. Cualquier otra iglesia evangélica, cualquier otra iglesia cristiana que vive en este siglo y en medio de las circunstancias tan turbulentas y tan alejadas de la palabra como ahora, me parece que la iglesia de Cristo en México, particularmente para no hablar de otros países, necesita un avivamiento. La pregunta es cómo adquirirlo. La pregunta es cómo tenerlo. Tendremos que reunirnos como iglesias cristianas en el país para buscar alguna manera de tener un avivamiento. Debe de ser una tarea para nosotros tener reflexiones sobre esto, grandes congresos, conferencias importantes acerca de lo que significa el avivamiento y de que tenemos que tener un avivamiento. ¿Qué elementos lo conformarían en una reunión de esta naturaleza? ¿Será que tengamos que traer a cantantes de gran nombre mundial que puedan tener cantos tan maravillosos que muevan nuestro corazón para impulsarnos a servir al Señor como debiéramos? ¿Será que en una campaña de avivamiento tengamos nosotros que hacer una campaña en donde venga un hombre común y corriente, un misionero, un pastor, un predicador, a predicar algún sermón en donde muchas personas sean sanadas de manera milagrosa y ahí tener un avivamiento? ¿Será que el avivamiento se logre a través de grandes campañas en donde haya manifestaciones del Espíritu Santo, como hablar en lenguas o como caerse después de que le ponen a uno la mano en la frente, o hablar de de otras maneras como animales, como los dones de la granja o atacarnos de la risa? ¿Será que este tipo de manifestaciones impliquen el avivamiento? Yo le puedo decir, amado hermano, con toda la seguridad que de ninguna manera. Esto no es avivamiento. No nos dejemos llevar entonces por aquellas organizaciones, cristianas o no, que piensan que el avivamiento se da a través de las cosas externas, que se da a través de las manifestaciones externas, de la motivación, del emocionalismo, del sentimentalismo. Esto no es avivamiento. Estar en un culto en donde todos lloren a la vez y todos canten con sus manos levantadas derramando sus lágrimas no es necesariamente un avivamiento. Esto no es así, no por lo menos como la Escritura lo dice. Pero ¿qué sí es? ¿Qué ejemplos tenemos nosotros que sí es? Pues en la historia del cristianismo, amados hermanos, muchos han sido los avivamientos, muchos han sido los avivamientos que han sucedido. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos el avivamiento en Nínive con la predicación de Jonás, en donde más de 120,000 personas se convierten por la predicación de la palabra. Tenemos también la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés y luego los apóstoles en el Nuevo Testamento predicando, y cómo nos da fe la palabra de que el avivamiento tuvo que ver con una predicación de las Escrituras en donde el Espíritu añadía a los que habían de ser salvos. Y que de repente venían en tropel 5,000, 3,000, 2,000 personas y que fueron creciendo la iglesia de una manera exponencial, de manera tan seria, tan importante. Este es un verdadero avivamiento. Un avivamiento muy importante. Pero ¿qué me dicen ustedes acerca de los avivamientos que hubo en el siglo XVI, XVII, XVIII? A partir de la Reforma Protestante del siglo XVI, cuando Martín Lutero pega esas 95 tesis en la catedral y explota la Reforma, hay un gran avivamiento, un avivamiento que impacta de una manera bastante fuerte al mundo conocido de aquellos siglos. Un avivamiento importantísimo, importantísimo. En Europa, en los siglos XVIII y XIX, hubo poder de Dios importante por la proclamación del Evangelio. De tal manera entonces que nosotros tenemos ahí ejemplos muy claros de avivamientos que son registrables en la historia y que cuentan cómo un grupo de personas, un país entero, naciones enteras, el mundo entero fue impactado en su momento, en momentos críticos de la historia de cada uno de estos lugares.
Pero ¿qué tienen en común estos avivamientos? ¿Qué tiene en común la predicación de Jonás en Nínive, la predicación de Pedro en Jerusalén, la predicación de los apóstoles en los diferentes lugares a donde iban, como en Jerusalén, en Judea, Samaria y después, como dice la Escritura, hasta lo último de la tierra? ¿Qué tienen en común estas cosas también con la reforma del siglo XVI y luego con los posreformadores que pudieron establecer iglesias y que dieron postulados importantísimos para que nosotros pudiésemos entender esos avivamientos? Bueno, lo que hace común a estos avivamientos es el postulado primero que nos dio como resultado la Reforma Protestante. Usted debe recordar que la Reforma Protestante nos dio postulados sumamente importantes, columnas sobre la cual descansaba la fe de los creyentes. En aquella época, estos postulados fueron tan importantes y el primero de ellos regía a todos los demás, porque el primer postulado era solo la Escritura, solo la Escritura. Luego entonces vinieron los demás, solamente la gracia, solamente la fe, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Conocemos los postulados, pero el primero y el más importante sobre el cual descansaban todos los demás es solo la Escritura. Porque ¿cómo sabríamos de la fe sin la Escritura? ¿Cómo sabríamos de la gracia sin la Escritura? ¿Cómo sabríamos que Cristo es el Salvador y que solamente a través tenemos la salvación, sino a través de la Escritura? ¿Y cómo sabemos que debemos dar gloria y honra al Señor si no es a través de las Escrituras? La sola Escritura entonces marcó de alguna manera a toda una generación en aquel tiempo y debe de seguir marcándonos a nosotros. Solo la Escritura. Vemos con tristeza que nos estamos alejando de esto. Veo con tristeza, escucho con tristeza que cada vez este postulado de solo la Escritura está muy, muy lejos, está completamente expulsado de los púlpitos de muchas iglesias de nuestros tiempos. No tiene que ser el caso así en Dios es amor. En nuestra iglesia, la sola Escritura debe de prevalecer como un fundamento sólido de la fe de los creyentes. Solo la Escritura y nada más que la Escritura. Este salmo que estamos nosotros leyendo, pero particularmente esta porción, tiene este énfasis. Este salmo sirve un poco como para orar nosotros al Señor por el avivamiento que necesitamos y diciéndole al Señor justo lo que este salmo dice, por lo menos esta porción. Tiene que recordar que el salmo está plagado de los conceptos de la Escritura y de los sinónimos, como ya hemos dicho, estatutos, enseñanzas, mandamientos, juicios, justos juicios, palabra, testimonio, etcétera. Claro, la Escritura es predominante, pero este salmo nos muestra un camino. El camino tiene un cierto paralelismo que le vamos a llamar un paralelismo sintético, que va tomando uno tras otro una idea que no necesariamente contrasta, pero que va sumando. Acuérdense que los salmos tienen un método de interpretación así, siendo un libro poético como de paralelismos. Así que entonces empieza esto con una especie de paralelismo, con tres ideas que van concatenadas, por decirlo de otra manera, unidas una tras otra. Y esto es lo que hace justamente que una iglesia, un creyente, una comunidad, una nación pueda tener avivamiento. Mire cómo lo dice y cómo lo expresa de una manera verdaderamente maravillosa. Dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Déjenme llamar su atención rápidamente a estas tres expresiones. Enséñame del versículo 1, del versículo 33. Dame entendimiento del versículo 34. Guíame del versículo 35. Enséñame, dame entendimiento, guíame. Si usted se detiene un poco a pensar en estas tres expresiones, por la connotación que tienen, por el significado que nosotros le damos a nuestro idioma en español, podemos notar entonces una progresión. Lo primero que está diciendo entonces el salmista es enséñame, muéstrame, enséñame, dime cómo, dime qué. Por otro lado, una vez que sé cómo, que sé qué es lo que me tienes que enseñar y lo aprendo, entonces ahora dame entendimiento. No solamente quiero saberlo, no solamente quiero tener la información, sino quiero entenderlo a cabalidad. Quiero saberlo, quiero que se encarne en el corazón. Y después de esto, por favor, Dios, guíame, que no caiga, que no decaiga, que no me eche para atrás, que no me frustre, que no desmaye en mis intentos. Pero estos tres elementos que van unidos uno tras otro tienen como fundamento la Escritura. Volvemos al texto.
En esta primera parte de este paralelismo que he leído, dice, enséñame, oh Jehová, y desde luego que está dirigiéndose al Señor, ese Señor que nosotros hemos jurado honrar, a este Señor al que hemos jurado seguir y obedecer. Dice entonces el salmista, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos. Tenemos que hacer notar que el salmista, posiblemente David, es un salmista que tiene una relación con Dios profunda. Lo hemos visto en los versículos anteriores, por lo menos en los anteriores 32 versículos podemos notar que el salmista conoce a Dios, sabe de Dios, sabe de las demandas de Dios. Sin embargo, aquí le pide, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y conste que no está diciendo enséñame tus estatutos, él los conoce. Lo que está pidiendo el salmista no es que le enseñe los estatutos porque los conoce, hermano. Usted y yo conocemos los estatutos. Yo doy clases de escuela dominical para catecúmenos y una de las cosas que hago es pedir que se aprendan de memoria los 10 mandamientos. Puede aprenderse los 10 mandamientos de memoria. Podemos tener de memoria, pues, ¿no? La orden, los estatutos del Señor, los mandamientos, por ejemplo, los podemos tener, sí los podemos haber aprendido. No está pidiendo el salmista que le enseñe los estatutos, sino que le enseñe el camino de los estatutos, la ruta de los estatutos, a dónde me dirigen los estatutos. Enséñame el significado de los estatutos. Permite que yo pueda comprender lo que tú estás pidiéndome. Enséñame esto. Enséñame esto. Una vez que yo los tenga, una vez que me los hayas enseñado, yo puedo guardarlos no por una temporada, sino hasta el fin. Este versículo número 33 no dice, enséñamelos por un rato mientras paso el examen de catecúmenos. No dice, enséñamelos por un rato mientras doy la clase de la escuela dominical o mientras estoy en esta iglesia o para poder jugar esgrima bíblico. No dice esto. Lo que dice el texto es que el salmista dice, enséñame tus caminos, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Los estatutos deben de ser preservados hasta el fin, permanentemente. El problema que tienen países enteros, naciones enteras, iglesias enteras, familias enteras, es que ciertamente conocen la palabra, pero han entrado en una zona de confort, en donde hay activismo, hay costumbre, hay tradición, pero no se encarna la palabra. El salmista dice, enséñame, oh Jehová, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Los grandes avivamientos que hemos comentado, aquellos protagonistas de los grandes avivamientos, guardaron los estatutos, el camino de los estatutos hasta el fin. Una característica de todos ellos es que todos murieron martirizados, no desmayaron. El avivamiento de su corazón siempre estuvo vigente y animaron al pueblo, a las naciones, a las iglesias, para que fueran avivadas por la palabra. Enséñame, dice el salmista, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Usted y yo estamos en eso. Pero posiblemente me pueda decir, yo sí, me los aprendo, pero no comprendo, pero no los entiendo. ¿Cuántas personas a mí me han dicho, pastor, yo no entiendo esto? Cada semana doy 2 clases entre semana, una clase el domingo también, y con tanta frecuencia escucho a personas muy auténticas, muy genuinas, que aman al Señor, y es legítimo decir, no entiendo, no me queda claro. Así que el salmista, sabiendo esto, poniéndose como en nuestro lugar, o nosotros poniéndonos más bien en el lugar del salmista y sabiendo que hasta los grandes hombres de la fe tuvieron dudas. Parece que el salmista no solamente dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin, sino que ahora prosigue y dice entonces, de esos estatutos que tú me estás enseñando, del camino de esos estatutos que tú me estás enseñando, los que yo prometo guardar hasta el fin, por favor, que no lo olvide y que sea práctico para mi vida. Dame entendimiento, dice el versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Nota usted que en el versículo 33 dice la guardaré hasta el fin. Aquí utiliza otra vez la expresión de guardar. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento.
No solamente entonces se trata de que el Señor nos enseñe sus estatutos y el camino de sus estatutos, sino que además nos dé entendimiento. Mire qué tan importante es esto y le voy a decir por qué. Justamente los comentarios que hice al principio de esta reflexión, que hay una gran cantidad de personas que están haciendo pseudoavivamientos, que están pensando que el avivamiento se logra a través de la carcajada santa, de hablar en lenguas, de caerse por la unción del Espíritu Santo, que los grandes avivamientos se logran por una campaña en donde lo que predomina es música contemporánea que dice 2 o 3 veces la palabra Dios y que todos lloran y se tiran al piso y emocionalmente están derrotados en sus corazones. Los grandes avivamientos que hay hoy en día, que el tema del humanismo está tan presente que parece ser que está desplazando la escritura. Esto es falta de entendimiento. Esto es no comprender las escrituras. El salmista entonces, para que pueda haber un avivamiento fuerte, firme entre nosotros, dice, enséñame el camino de tus estatutos, pero dame entendimiento. Dame entendimiento, porque puedo conocer tus estatutos, el camino de tus estatutos, puedo saberlos, pero puedo tergiversar. Puedo tergiversar el camino. Puedo hacer una mala interpretación de lo que está escrito en tu palabra. Por eso el salmista está diciendo no solamente enséñame, sino dame entendimiento. Quiero entenderlo. Y dice él, ¿verdad? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hay un compromiso implícito de acatar las disposiciones de Dios, que no tienen que ver con acciones externas, sino que vienen de un corazón entendido, porque el Señor ha dado entendimiento. La cumpliré de todo corazón. Ahí va viendo la progresión. Enséñame. Luego, ya me enseñaste, ahora dame entendimiento. Ya me diste entendimiento, ya lo entendí. Claro, esa es la verdad. Ahora, guíame. ¿Cómo le hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué digo? El siguiente versículo 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Nota la progresión? Enséñame, dame entendimiento, guíame. Enséñame, ya te enseñé. Ahora déjame entender, ya lo entendí. Ahora dime cómo le hago para caminar. Ahora dime cómo le hago para ir hacia adelante. Guíame, dice el salmista, guíame por la senda de tus mandamientos. Los grandes avivamientos tienen que ver con la escritura. Que el Señor enseñe el camino de sus estatutos. Que el Señor nos dé entendimiento de sus mandamientos. Y que el Señor nos guíe, como dice su palabra, por las sendas de sus mandamientos. Algo diferente a esto no genera avivamiento, genera emocionalismos, genera alegrías, gozos, genera una animosidad colectiva, pero efímera, pero equivocada, que no honra a Dios. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, porque entendieron mal y se han dejado guiar, no por las escrituras, sino por todos aquellos comerciantes del Evangelio. Nuestra iglesia, hermanos, Dios es amor, la iglesia presbiteriana de nuestro país debe de aprender el camino de los mandamientos, debe de entenderlos y dejar que el Señor les guíe. Para esto, el salmista dice, quiero que me enseñes, que me des entendimiento y que me guíes, por eso te ruego. Inclina mi corazón, dice el Salmo, inclina mi corazón a tus mandamientos, que mi ánimo, que mi entusiasmo no desmaye, que yo no vea a otras cosas que no sean tu testimonio, que yo no me deje llevar por aquellas cosas que están en el mundo entero, que están hablando en el mundo entero, que yo no me deje llevar por esos pseudoavivamientos que hay en el mundo, en la televisión, en el internet, que yo no incline mi corazón hacia una persona, hacia un personaje, hacia un gran predicador, hacia un evento masivo. Inclina mi corazón a tus testimonios. Que mi corazón esté inclinado a tus testimonios, porque allí seré enseñado, me darás entendimiento y me guiarás. Inclina.
Inclina, dice el salmista, mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y no a la avaricia. ¿Ha escuchado de aquellos? ¿Ha escuchado a aquellos que hablan de estas cosas? Este es el gran problema, hermanos. Ese es el gran problema de nuestro tiempo. Predicaciones que hablan de lo importante que somos para Dios, del plan de Dios para nuestras vidas. Es cierto que Dios tiene un plan, pero no es un plan para nuestra vida. El plan que Dios tiene es para su propia gloria. Nosotros, amados hermanos, somos actores secundarios. ¿Y nuestra misión? Es la de participar del plan divino de Dios para que su nombre sea glorificado. Hoy día se habla sobre la autoestima y que no somos tan malos, lo cual disminuye la santidad de Dios, la cual es inalcanzable. Hablamos de personajes bíblicos como ejemplos a seguir en lugar de ver que es imposible y solo por medio de Cristo podemos llegar a ser justos y santos. En realidad, el verdadero avivamiento no viene por las circunstancias externas, sino por la palabra, la escritura que aviva nuestro corazón, porque nos muestra nuestra suciedad. Inspira reverencia por Dios y nos hace entender que los juicios de Dios son buenos. Tenemos que acercarnos a la Biblia y rogar al Señor que nos avive por su justicia. Tenemos que acercarnos a las Escrituras para que nos enseñe el Señor el camino de sus estatutos, para que nos dé entendimiento, para que nos guíe por la senda de sus testimonios. Y pedir, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y entonces añade, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo, que te teme, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. ¿Nuestra iglesia necesita un avivamiento? Sí, sin duda alguna. ¿La iglesia presbiteriana de nuestro país precisa de un avivamiento? Sin duda alguna. ¿La iglesia cristiana en el mundo necesita un avivamiento? Sí. No se va a conseguir si no es a través de la Escritura. Tenemos que regresar al postulado principal de la Reforma, solo la Escritura. Que el Señor nos enseñe, nos dé este entendimiento y nos guíe, que podamos inclinar nuestro corazón a Él y alejarnos de la vanidad, concentrándonos en la Escritura, y solo a través de ella hay avivamiento. Y el avivamiento que nosotros estamos esperando no es escandaloso, no es de manifestaciones espectaculares, no es de gritos y sombrerazos, llantos y lamentos. El avivamiento que la iglesia necesita está en el corazón del creyente, que alaba y que glorifica a Dios y que cree que Dios no tiene un plan para nuestra vida. El plan que Dios tiene para nosotros es que resultemos para la gloria de su nombre. Este avivamiento es necesario y en este avivamiento debemos estar. Permítame orar. Padre, te damos muchas gracias por esta reflexión de esta porción de 8 versículos del Salmo 119. Y Señor, cierto, necesitamos ser avivados por ti. Pero no, Padre, con circunstancias externas que nos han enseñado a lo largo del tiempo, sino a través de tu palabra. Enséñanos el camino de tus mandamientos. Danos entendimiento de tus juicios, de tus testimonios y guíanos en tu palabra. Inclina nuestro corazón hacia ti, aléjanos de la vanidad, que nuestros ojos se aparten de esto y que nosotros seamos conscientes de que tu justicia es la más importante y que el plan que tú estás haciendo en la tierra no tiene que ver con nosotros, tiene que ver contigo. Nosotros como actores secundarios debemos de contribuir para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Nosotros al final del tiempo disfrutaremos en tu presencia del gozo de estar contigo. Y finalmente, del gozo del deber cumplido. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta breve reflexión.
Yo le quiero recordar que todos los miércoles tenemos esta reflexión a las 7 como esta noche. También recordarle que no tenemos cultos presenciales ahora debido a este aumento de contagios por el tema del COVID, la semaforización de nuestro estado. No sabemos cuándo nos reuniremos de nuevo, pero esté pendiente para recibir información al respecto. También quiero comentarle que tenemos clases entre semana. La clase de catecúmenos ha empezado el domingo pasado. Si usted quiere anotarse para hacerse miembro de nuestra iglesia, lo puede hacer conmigo. Y por otro lado, también le recuerdo las reuniones de oración los lunes a las 12 del día y los viernes a las 8 de la noche. Ha sido de gran bendición. Amados hermanos, oremos unos por otros y mantengámonos firmes. Acuérdese, el avivamiento no tiene que ver con cosas externas y emocionales, sino son internas del corazón. Que el Señor nos enseñe, nos dé entendimiento y nos guíe. Yo me despido, le deseo lo mejor, las mejores bendiciones de nuestro Señor y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.